parecido en cada una de ellas, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu comportamiento sea lógico. ¿Por qué hay determinadas personas que se comportan de una manera en el entorno laboral y se comportan de otra manera en el entorno familiar? Entonces, de ese análisis y después de ver muchísimos casos, estas dos personas dicen, "Bueno, mira, sí, hay un sistema de representación, hay un patrón dominante que se repite siempre. Este es el visual, el auditivo y el kinestésico. Obviamente resumiendo todo lo que estas dos personas se dieron cuenta, ¿no? Entonces, Sakachi, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, dice, hay cosas que se dan siempre. En el tema visual es el que básicamente pone mucha, es decir, cuando uno, fíjense que cuando uno tiene esta característica visual, en función de muchas cuestiones, ¿sí? En función de tu crianza bueno, y de la percepción y todo esto que estuvimos hablando de la filmina anterior, hay cosas que, si yo soy más visual que otro, ¿qué va a pasar? Digamos, estas conductas repetitivas, visual, auditivo y kinestésico, van a tener cuestiones de postura, fíjense, gestualidad, expresión de la cara, clave de acceso visual, que vamos a ver qué es, calidad de voz y elecciones de palabra. Estas 6 variables son las que juegan en cada una de estas cuestiones, visual, auditivo o kinestésico. Eh, Voy a definir nada más que una, pero en los apuntes están todos cuáles son las características de cada uno, están detalladas. Acá vamos a agarrar 2 o 3 al azar, pero estas son las cosas que yo tengo que observar. ¿Cómo defino si alguien es visual? Un poco me define la palabra. Alguien que es visual en general es la persona que es introvertida, presta mucha atención al entorno, en general tiene una postura no del todo distendida. ¿Por qué? Porque el hecho de observar siempre estás como, no, la palabra exacta no es reprimido, pero estás como en alerta siempre. Entonces, obviamente tenés, el tipo que observa está siempre como a la defensiva, generalmente. Entonces, la postura es algo rígido. La gestualidad acompaña a esa postura. La expresión en la cara, no es alguien que sonríe siempre. ¿Por qué? Porque medio quiere interpretar el entorno, entonces la expresión en la cara no es precisamente muy distendida. Clave de acceso visual es, después lo van a ver, es cómo estas personas un poco mueven los ojos, ¿sí? Este, eh, la voz en general no va a ser del todo grave, es decir, no son esas personas que tienen la presencia de con voz muy gruesa o de imponerse. ¿Por qué? Porque tiene una visión más vale hacia adentro. ¿Por qué? Porque su mundo en general es tratar de interpretar lo que pasa en el afuera para después dar alguna opinión o algo. Entonces, al estar siempre a la defensiva, obviamente su voz en general no es de esas voces ni fuertes, ni groseras, ni gruesas en general. Y la elección de las palabras, que esto es un poco lo que vamos a ver después, siempre tiene que ver con lo visual. El auditivo es, obviamente cumple con todas estas premisas que van a estar en el apunte, son distintas. El auditivo en general es alguien mucho más relajado. ¿Por qué? Porque es alguien que no presta atención, ¿sí? No está en lo que pasa en el entorno, pero sí es que escucha. Entonces, bueno, la postura es más relajada y bueno, todo el resto lo leen del apunte. Y básicamente la elección de las palabras, como vamos a ver, tiene que ver con palabras que tienen que ser en forma auditiva. El kinestésico son los demás, las de, los otros 3 sentidos, o sea, el olfato, el tacto, el gusto, están acá, en el kinestésico. Y esos son en general postura bastante distendida, es el tipo eh, si alguno ve Otro Día Perdido, en general Pergolini, al que se le va a acercar, dice no, ¿viste? Es el tipo que, bueno, sería lo contrario, es decir, es de todo menos kinestésico. El kinestésico es el tipo que te va a abrazar, te da un abrazo, ¿viste? En medio hincha pelota, qué sé yo,
y bueno, obviamente que la postura todavía sigue siendo más extendida y hay toda una serie de cosas. Y la elección de las palabras tienen que ver con esto, con el gusto, olfato y sentido. Bueno, siendo un resumen muy sencillo, que después lo complementarán en el apunte, seguimos para que ustedes sepan qué es cada uno de ellos. Fíjense, el sistema de representación acá lo puse para ver un poco de lo que estamos hablando. El sistema de representación visual, ¿sí? El auditivo y el kinestésico. Obviamente, para nosotros transferir información, siempre vamos a tener en cualquier oración, vamos a tener sustantivos, adjetivos y verbos. Fíjense si cómo me di cuenta que alguien, si no sé, si después no nos queda tiempo, podríamos hacer entre todos lo que yo les comentaba al principio, armar una cosita nomás. Ojalá que lleguemos con el tiempo. Por ejemplo, alguien que es visual, si alguien dice, por ejemplo, usa todos estos verbos, los verbos que hacen, describir las acciones de lo que aparece, ¿sí? Entonces, alguien que tiene ese comportamiento visual, entonces las palabras que más usa es aparecer, asomarse, colorear, delinear, descubrir, dibujar, es decir, todo lo que tiene que ver con un aspecto visual. ¿Sí? Obviamente que agrega estos sustantivos y estos adjetivos. ¿Sí? Entonces uno tiene un determinado mensaje. Si lo que busca alguien es ver el mensaje del punto de vista visual, uno podría utilizar estas palabras para este símbolo, para este sistema de representación. ¿Sí? Pasamos a otro sistema de representación. ¿Cómo nos damos cuenta, aparte de la última parte del tono de voz y qué sé yo que vimos antes, qué vieron estas tres personas? Estas dos personas, perdón, el psicólogo y el programador, vieron, por ejemplo, que en el auditivo los verbos que más se usaban era articular, averiguar, cantar, discutir, divulgar, sí, todas cosas que tenían que ver con lo que es auditivo, ¿sí? Con la escucha, básicamente. Entonces, y obviamente con las... Eh, ¿cómo se llama? Con los sustantivos o adjetivos que venían agregados a esto, ¿cómo se llama? Eh, Vienen estos sustantivos o estos adjetivos. Por ejemplo, para hacer algo muy corto, si yo, por ejemplo, si voy a dar un mensaje político, ¿sí? Y si yo me presento en el Congreso y digo, vengo a callar las voces que me han injuriado, ¿qué estoy diciendo? Y vengo no solamente a callar, vengo a callar y a aclamar todo lo que me han injuriado y qué sé yo. Estoy viendo que el sistema de esa persona, el mensaje que quiere decir, es decir, por donde su sistema de representación le llegan más los mensajes es por el punto de vista de... Y digo, por ejemplo, en el visual, alguien más introvertido, fíjense en este caso cómo se fijan con algunas de las personas que fueron al Congreso. Cuando vos ves en general los auditivos y ves que yo te dije que en general piensa más, es más hacia adentro, qué sé yo, si alguien hoy hubiese sido y su sistema de representación hubiese sido visual, uno puede decir, che, vengo a aclarar lo que ha pasado, sí, porque en apariencia era una cosa, pero resulta que no está claro lo que se dice de mí. Esa persona lo que transmite, seguramente, en función de lo que vimos antes, es su sistema de representación. Es visual, es analítico con él hacia adentro, no tiene un tono de voz, entre comillas, beligerante, y cumple este patrón. Cuando vos ves personas que tienen el sistema de representación auditivo, es la persona que en general usa estos términos. En general ve hacia adentro y trata de informarse. En general repite como el oro.
¿Por qué repite como loro? Porque es auditivo. Entonces, Cachi, faltan cinco, ¿eh? ya. Entonces, es decir, al repetir no profundiza. Este no. Entonces, el tipo de mensaje que da uno y otro, y hoy o no en el caso particular de hoy, pero muchos de los que uno ve en Cámara de Diputados y senadores siguen estos patrones. Y por último, el sistema de representación kinestésica, que son todos los demás, ¿no? Que es la gente que en general, por ejemplo, yo digo en un mensaje, vengo a abordar este tema que puede ser dañino desde el punto de vista, pero quiero abrazar tales ideas y qué sé yo, bueno, utiliza todos estos verbos, sustantivos y adjetivos. Bien. Y entonces acá, bueno, acá están básicamente palabras que uno puede usar para hacer diseñar algunos párrafos para transmitir información. Esto desde el punto de vista visual, auditivo y kinestésico. Fíjense que todo lo que tiene que ver con visual dice ver a primera vista, evidentemente, visiblemente, claro, luminoso, todo lo que tiene que ver con aspecto visual. Aclarar, perspectiva, ilustrar. Con lo auditivo, las palabras que yo voy a leer y entender en los mensajes donde aparezcan, escuchar, oír, ser todo oído, estar a tono, disonante, inédito, armonioso, orquesta, bueno, todo esto tiene que ver con el tema auditivo. Y kinestésico, con los pies sobre la tierra, sentido común, finalidad, con el corazón en la mano, tomar a pecho, que tienen que ver un poco dijimos, con los otros tres sentidos. Y todas estas expresiones van a estar volcadas en las ideas que estas personas van a repetir. Bueno, acá lo que habíamos dicho, un poco con el tema qué va a pasar en general. El esquema de cuando uno ve, por ejemplo, en el tema de cuando ustedes ven que las personas miran hacia arriba, ¿sí? En general, fíjense que cuando alguien no está bien físicamente, ¿qué mira? Mira hacia abajo. Y si mira hacia abajo, se conecta en general con las emociones. Hacia abajo y a la izquierda, sí que los ojos van hacia abajo y a la izquierda, se comunica con sus emociones. Si miro hacia abajo y hacia el interior, medio como que me voy de la realidad, como que quedo en rollos internos, en lo que pienso yo nada más, independientemente de lo que me digan los demás. ¿Sí? Esto, fíjense que acá estaremos hablando del visual, acá estaremos hablando del auditivo, donde las personas básicamente mueven los ojos en el mismo sentido, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, donde uno tiene que ver con lo que escuchó y hace su propia realidad con lo creado, y uno tiene que ver con lo auditivo recordado. Y acá con lo visual, bueno, obviamente cuando mira hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, tiene que ver con lo visual creado, es decir, con las imágenes que saqué del entorno y yo miro hacia arriba es cuando estoy pensando. Y cuando yo miro hacia arriba, pero del lado derecho, es cuando estoy recordando. ¿Sí? Y bueno, esto obviamente que es estimado a lo mejor en un 80% y esto se puede dar vuelta según donde sacamos la información. El 80%, el 80% de las personas, cuando uno lo ve desde el punto de vista de los ojos, si tiramos los ojos hacia arriba, van a estar los visuales, de costado van a estar los auditivos y de los ojos hacia abajo van a estar los kinestésicos. 80-20 se da en la mayoría de las personas, esto no quiere decir que haya personas que funcionen exactamente al revés, según esta teoría del PNL. Bien, y acá empezamos a mostrar algunas cuestiones como estar, es decir, fíjense que acá estar acompasados, es decir, están a tono en una misma realidad, están desacompasados, uno quiere comunicarse y el otro no, y acá, bueno, viceversa, ¿no? Y después, un poco en este gráfico, quiénes son los que están acompasados, es decir, quiénes son los que están comprometidos en este dibujito y quiénes son los que no están comprometidos. ¿Quién me lo puede decir o quiénes lo pueden decir?
Y el que está más cerca del de lentes, por lenguaje corporal, cuando uno cruza los brazos, significa que no está cerrado a la Claro, idea. exacto. Entonces, eso es un poco lo que uno puede ver más allá de lo que digan las personas. Esto es un poco lo que le queremos poner con el coso. Bueno, la comunicación es como una danza, siempre tiene que haber tiene que haber un ida y vuelta. Bueno, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida. Bueno, hasta aquí es la primera parte y podemos dejar 5, 10 minutitos y seguimos, ¿les parece? Dale. ¿No? Sí, Dale, perfecto. Dale, ok. sí. ¿Qué quedamos? ¿9 y 10, Cachi? ¿Cachi? Ya se Perdón, Leo, fue. no, perdón. 9 y 10, sí, 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 sí. Sí, yo Perdón. para avisarles todo y bueno, nos Dale, encontramos en 10 minutos. dale, 10 minutos nos encontramos. Dale, dale.
Bueno, ¿seguimos? Sí, 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 sí. sí, porque medio largo, si no, no vamos a llegar. Bien, ¿se ve ahí? Sí, sí, Bueno, Sí. conflicto, negociación. Fíjense, el conflicto siempre va a pasar en una organización. Dice, la culpa del conflicto, es decir, la mirada que tenemos siempre es que la culpa del conflicto la tienen los otros, ¿sí? Y hay dos cuestiones. Primero es esta primera mirada que es muy por arriba. Y segundo, que enojarnos nunca resuelve nada, nunca resuelve el conflicto de fondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El problema radica en que yo soy uno de los otros que forma parte para el resto del mundo, ¿no? O sea, que no siempre son los otros o somos todos. Y un poco, fíjense, el conflicto, ¿por qué sucede? Si qué cosas tenemos que prestar atención, ¿por qué sucede el conflicto? Si es casual, si, qué ambiente, en qué ambiente de trabajo estoy, en el que estoy inserto. Si esos conflictos me afectan, no me afectan, en qué grado me afectan. Bueno, todo ese tipo de cosas son, cuando uno habla de conflictos, es lo que tiene que tener encima. Y hay una que se lo afanía este coronel italiano, Marco Aurelio, que decía algo interesante. ¿Cuántas veces son más penosas las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron? Es decir, si yo solamente el conflicto me dejo llevar por las emociones negativas, lo que tengo que pensar siempre en la hora de resolver un conflicto es ir un paso más allá, las consecuencias de ese enojo, ¿no? Que supuestamente no me tiene que ganar la ira. Una cosa es verlo, no es tan fácil resolverlo, pero bueno, ese es el enfoque que le tenemos que dar. Bien, los conflictos obviamente pueden ser de todo tipo, obviamente que los que vamos a ver acá, vamos a hacer foco en los conflictos laborales. Y cuando uno habla de los conflictos laborales, tiene que ver un poco las necesidades, los intereses, las aspiraciones y los deseos de todos los que componen la organización o, en este caso, estábamos referidos antes al equipo de trabajo. Entonces, y hay distintas formas de ver un conflicto. Una, por ejemplo, desde el punto de vista tradicional. Todo conflicto es malo y se debe evitar. Bueno, esa es una forma de verlo, no es la más correcta. El otro, desde el punto de vista de las relaciones humanas, el conflicto es una consecuencia natural, por lo tanto es inevitable y por lo tanto se va a dar siempre, no solamente en la organización, sino en nuestra vida diaria, ¿sí? Fíjense que esta primera visión, desde el punto de vista tradicional, tiene que ver con las escuelas tradicionales como vimos al principio, ¿sí? Con la visión. Obviamente esta visión fue cambiando a través del tiempo. Desde el punto de vista de la interacción del conflicto, es necesario cierto conflicto un poco para que la organización, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el conflicto que va a surgir siempre? Y va a estar indirectamente influenciado por el contexto externo. El contexto externo va a influir sobre la organización y la organización va a hacer o va a tener que producir determinados cambios. ¿Para qué? Para amoldarse a un nuevo contexto externo. Y eso obviamente trae aparejado conflictos. Y después, bueno, obviamente que algunos dicen que los conflictos, un poco, es decir, los que ayudan a la organización son los conflictos funcionales, un poco lo que dijimos recién, vienen del medio externo, qué sé yo, y condicionan a la organización. Y los conflictos disfuncionales son los que evitan el logro de la organización, en las metas organizacionales. Esto no tienen que ver un poco con la competencia, el mercado y todo esto que nosotros venimos hablando, sino que con problemas que tienen que ver con las creencias, con los valores, cómo interactúan las personas. Si hay alguien que está buscando trabajo y tiene es decir, sus creencias, valores y demás, tiene que ver un poco con el compromiso, tiene que ver un poco con la discrepancia, tiene que ver un poco, y se tiene que, porque no tiene trabajo, o entra al ejército, o entra
a la iglesia o entra donde son organizaciones totalmente verticalistas, va a entrar en crisis su sistema de valores con el sistema de valores de la organización. Bueno, eso van a ser conflictos de tipo disfuncionales, es decir, mis creencias y valores no están alineadas con lo de la organización. Y esos van a ser siempre conflictos destructivos. En el caso que la persona siga estando en la organización o la otra que la persona se vaya de la organización. Dicho esto, hay tres cuestiones que siempre pasan en cualquier conflicto. ¿Qué tenemos que manejar? El tiempo, ¿sí? Es la medida en que transcurren en forma independiente y de manera indiferente las relaciones de voluntades. Fíjense que esto, en definitiva, ¿qué está pasando hoy entre Trump e Irán, entre los Estados Unidos e Irán? El manejo del tiempo, algo que iba a ser un trámite ya no es un trámite. Entonces, las cosas están, es decir, el manejo del conflicto, en la medida que el tiempo se vaya estirando, cambia las relaciones del conflicto. Entonces, el tiempo, de acá esto está totalmente claro en el tema de Estados Unidos e Irán. El poder también juega, por usar ese ejemplo, No, hace frío, no creo que haya es de la fuerza que se dispone. Entonces, si alguien supuestamente, capaz Trump quiere que le pensó que iba a apaguemos la ser luz, más. un trámite, el invadir Irán, y el poder que él creía tener no lo tiene. Entonces, las acciones, era impensado que iban a dar no sé cuánto tiempo, después se venció el tiempo, después le dieron una prórroga y se sigue la prórroga, y qué sé yo. Esto habla que el poder que se supone que tenía Estados Unidos no lo tiene. Y por último, el espacio. Es el escenario, en este caso en el estrecho de Hormuz, donde se desarrolla el conflicto. Quien maneja el escenario también maneja otro de los tres elementos del poder. Entonces, fíjense, el tiempo, el poder y el espacio representan hoy el despelote que está pasando en Medio Oriente. Y son las tres variables que van a influir en cualquier conflicto. En función de cómo yo maneje cada una de las variables, puedo salir mejor, ¿cómo se llama? Mejor o peor en la resolución de un conflicto. Bien. Dicho esto, es decir, cuándo surge un problema y cuándo surge un conflicto. En el problema, lo que nosotros tenemos es que siempre va a haber una cuota de objetividad. Es decir, podemos tener una disputa, pero es un problema cuando todos ponemos una cuota de objetividad y podemos resolverlo. Cuando deja de ser problema, pasa a ser conflicto. Y ahí entra en énfasis la subjetividad, es decir, el desacuerdo entre partes, y siempre una o ambas partes tienen algún enfrentamiento por motivos no muy claros. Cuando es un problema, este es un problema, nos afecta a todos y vamos a poner una parte de cada uno para modificar ese problema. Es algo objetivo. Yo pongo esto, el otro pone el otro, nos afecta a todos en común. Cuando es conflicto puede ser que nos afecte a todos en común, pero cada uno se quiere llevar una tajada en forma subjetiva. Yo porque soy el más antiguo, yo porque tengo más experiencia, yo porque tengo tal o cual cosa o creo tenerla. Entonces eso, ahí entra en un poco los conflictos. Es decir, que es un poco distinto al tema de los problemas, que la resolución sería como más fácil. Bien, ¿qué cosas, cuándo son destructivos los conflictos? En principio, cuando distribuyen la autoestima de la gente, cuando divide a las personas y cuando aumenta sus diferencias. Léase la grieta. Los conflictos son constructivos. ¿Cuándo son constructivos? Cuando contribuye a una comunicación auténtica, cuando desarrolla la cooperación entre las personas, cuando ayuda a desarrollar destrezas y habilidades y cuando ayuda a liberar el estrés. Entonces, desde ese punto de vista, los conflictos son constructivos. Bien, ¿cómo decir? ¿Cuáles son los problemas que podemos prevenir en los conflictos laborales?
¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? En principio, el estado emocional, ¿sí? Cuando tenemos algún conflicto, ser consciente un poco de las emociones de la persona o de las personas que están afectadas en ese conflicto. Otra, para manejar el conflicto de buena forma, lo primero que tenemos que saber es tener respeto por la o las otras personas o partes que están dentro del conflicto y saber comunicar, un poco tener en cuenta todo lo que vimos antes en el tema de comunicación para comunicar adecuadamente a quien tenemos que dirigirnos. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en claro es valorar siempre y agradecer un poco a las personas, ¿no?, que están dentro del conflicto. Desarrollar empatía, un poco entender a la otra parte siempre. Ser asertivo o asertiva, es decir, un poco dar el mensaje oportuno en el momento adecuado y con las palabras precisas. Y por último, bueno, aprender a llegar a acuerdos, y que eso es aprender a negociar. Un poco la única forma de terminar con un conflicto es a través de la negociación. Entonces, que vamos a ver un par de cositas ahora. Bien. El manejo del conflicto. Básicamente, ¿qué es el manejo del conflicto? Es un conjunto de actividades que previenen las tensiones y la confrontación para que haya una colaboración y confianza en la convivencia. Y esa definición de conflicto nos lleva a un método racional de enfrentar el conflicto. Empezamos a ver que el método racional es, primero, un poco lo que venimos hablando antes, si no defino bien cuál es el problema, difícil, es decir, se me transforma en conflicto. ¿Sí? Porque habíamos dicho que un problema es algo objetivo y un conflicto es algo que es un problema mal definido o mal resuelto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir bien el problema. Segunda cosa que tenemos que hacer es analizar el lado positivo y negativo del conflicto. ¿Sí? ¿Qué cosa? Porque todo conflicto obliga a que nos reorganicemos, a que rearmemos una nueva realidad. Entonces va a haber cosas que se van a perder y cosas que se van a ganar. Bueno, hacer el enfoque en eso. Obviamente tenemos que tener bien definido el problema. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Planear varias estrategias. ¿Sí? Es un poco lo que me parece que cuando uno analiza el conflicto de Estados Unidos y Irán, me parece que no hay muchas estrategias por el lado de Estados Unidos. Después de plantear varias estrategias, tenemos que tratar de decidirnos por una, ¿sí? Y ahora vamos a ver después, algunas pueden ser evitar, desviar, bueno, y hay otras opciones más. Tenemos que elegir aquella estrategia que más nos represente o que más represente y que sea de más fácil resolución en la situación en la que estamos metidos. ¿Sí? Definimos varias y de esas tenemos que tratar de plantear varios escenarios posibles y de elegir el mejor escenario. Bien. De hecho, de la estrategia elegida, que tenemos que pasar a implementarla. Entonces la implementamos y una vez que la implementamos, analizamos ese posible desvío entre la estrategia que nosotros pensamos y la estrategia que finalmente los resultados con esa estrategia que conseguimos, a ver cuáles son los desvíos y cómo podemos corregirlos. Una vez definido las estrategias trazadas, tenemos que acomodarlo con los desvíos que nosotros pensamos. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de las acciones correctivas. ¿Sí? Es decir, veo el más y el menos y, bueno, y apuntar hacia cómo tengo que corregirlo. Básicamente, esto que vos estás diciendo, Cachi, para que un poco se entienda, sí, es que cuando vos estás en un conflicto y estás analizando los desvíos, está asociado al tema que viene a continuación, que sí, es la negociación. ¿Por qué? Porque en el conflicto hay dos partes, ¿está bien? Entonces, cuando vos tomás una estrategia, con esa estrategia vas a ir a negociar. Y de esa negociación vas a tener posibles desvíos de la estrategia.
Por exacto. eso habla también después, en función de esa negociación, realizar las acciones para tratar de obtener el beneficio inicial que yo tenía planteado a través de la estrategia elegida. Sí, señor. Bien, gracias, Leo. Bueno, entonces, bien que se te es un trabajo en equipo y tratar de terminar. Bueno, y hay varias estrategias posibles. Una puede ser evitar huir, que es la separación o supresión del conflicto. Si vamos a dar muy rápidamente las estrategias, ¿cuándo voy a tratar de evitar huir a una? Cuando, cuando pienso que por más que me explote este conflicto, no me va a traer grandes de pelote a futuro. Lo peor que puedo hacer es agarrar esta estrategia de evitar huir y que lo que no defino hoy, dentro de unos meses, cuando salte, vuela todo por el aire. Entonces, es una estrategia, sí, pero tengo que ver las consecuencias, como dijimos en las transparencias anteriores. Desviar, es decir, poner el foco en la atención del conflicto en otro lado. Bueno, cosas que uno ve que siempre ocurren en la política. Eh, Adaptar, es decir, implica que la necesidad se interese de la otra parte sobre los propios. Y bueno, muevo las fichas y hago en función de lo que me puede dejar hacer la otra parte. Si yo voy a confrontar con una potencia, con Estados Unidos, con una potencia europea, y qué sé yo, sé que estoy en Argentina, tengo una realidad y en función de eso tratar de ver qué puedo hacer. Forzar es un poco, esto tiene que ver con una relación de fuerza. Si yo tengo una relación de fuerza, voy a forzar determinados, en función de mis intereses y mis necesidades, forzar hacia la salida que me conviene más a mí, pero esto es una posición de fuerza. Concesionar, es decir, cada una de las partes cede algo, ¿sí? En el cual, para no jorobarse mutuamente. Y cooperar, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cooperar es que si los dos cooperan, en vez de perder un pedacito cada uno, ir por una opción de decir, che, no, mira, hacemos crecer el mercado y nos beneficiamos los dos. Acá en concesionar, ¿qué perdés vos, qué pierdo yo? Que ninguno saque ventaja y que bueno, seguimos y perdemos un poco cada uno. En cooperar es hacer que la torta sea grande y que ganemos los dos. Cachi, Entonces, otra forma de ver esto lo vamos a ver ahora en las diferentes la diferencia es estrategias de negociación. exacto. Bueno, entonces, Estas estrategias también se repiten, digamos, en todo lo que son las estrategias de negociación. sí, Ya vamos a ver qué es ganar, ganar, perder, 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 ganar y ganar, perder. sí. Pero Bueno, bueno, ya vamos a llegar. entonces, bueno, básicamente es esto. Entonces, vamos hacia otra cuestión. Dice, bueno, ¿cómo gestionar positivamente un conflicto? Y hay tres cuestiones que vamos a tener siempre para gestionar. Primero, si no lo comprendemos, es difícil que lo gestionemos. Y para eso es en función de cómo comprender el conflicto, en función de posturas personales, los sentimientos demostrados, los intereses organizacionales. Si no tengo claro eso, difícilmente comprendo el conflicto. Segundo, conocer el grado de agravamiento del conflicto. ¿Y esto cómo lo hago? Y lo hago a través de mi comportamiento. Si recién vimos PNL, en función de cómo me comporto, defino mi comportamiento. Eso va a afectar el conflicto. Acuérdense que entre el 7 y el 10% del mensaje que damos es a través de lo que escribimos o decimos. Todo lo demás es el resto, digamos, de nuestro comportamiento. El comportamiento del otro, ¿qué señales nos da el otro? De los prejuicios que tenemos. A todos nos ha pasado que, y a veces no pasa, cuando uno va en la calle a ciertas horas de la noche y ve a alguien todo camuflado y con un vestido más o menos, qué sé yo, si no, me cruzo la vereda antes que me robe, qué sé yo. Entonces, y obviamente pueden ser prejuicios que uno tenga, ¿no? Y bueno, y de la profecía autocumplida, es decir, hago cosas donde me tiro un tiro en el pie, me pego un tiro en el pie, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, como sé que me va a ir mal, no voy a hacer nada y me estrellé. Bueno, pero si no aprendí a manejar, y bueno, y puse el coche a más de 100 km por hora, me iba a estrellar y sí, y me estrellé. No hice nada
por, digamos, cambiar esa situación. Y por último, tiene que ver con cómo construyo a futuro, ¿sí? Y el cómo construir a futuro tiene que ver con la asertividad. Antes vimos la comunicación. La asertividad, acuérdense que era en el momento oportuno dar el mensaje asertivo, ¿sí? La cooperación, que un poco dijimos, en el cual buscamos crecer ambas partes del conflicto, y en el compromiso, porque indirectamente, ¿cuál es el modo de la mejor cooperación? Es a través del compromiso. Entonces, eso, manejando la asertividad para saber cuál es el grado de que el otro me entienda, ¿no? Sí, con la comunicación, como vimos, el emisor-receptor, obviamente todo lo que vimos después es a través de la asertividad, ¿sí? Y bueno, la cooperación y el compromiso, esas tres variables son las que me van a hacer que construya un conflicto o haga una gestión constructiva del conflicto. Bien, dicho esto, vamos a pasar a que una vez que tenemos conflicto, la única forma que tenemos de solucionar el conflicto es a través de la negociación, ¿sí? Hay algunas cosas que siempre pasan. Un conflicto, básicamente, tengo dos posiciones, una posición A, una posición B, que obviamente tiene muchas partes de subjetividad, porque si no, no sería un conflicto, sería un problema y sería más fácil de resolver. Y para pasar de esta situación a esta situación, tengo que negociar. Hay una ley que en general es una ley que no se dice, pero que siempre está: no dar nada a cambio de nada. Se debería hacer, es decir, si no, no hay negociación. Si no, hay otro tipo de cosas. Entonces, bueno, por eso cuando uno dice, che, da esto, ¿y qué gano yo? ¿Y qué gano? Es decir, no es yo como postura de la persona, sino qué gana la Argentina o qué gana. Y entonces, esto, es decir, en cualquier negociación sana, acuérdense que el mantra sagrado es no dar nada a cambio de nada. Que es distinto decir, no doy nada hoy, pero mi estrategia es a futuro, y bueno, eso puede pasar, pero no dar nada hoy y no dar nada nunca, o no recibir nada nunca. Bien. Entonces, en función de eso, tenemos la posición A y B, que acá están lejanas, queremos llegar a una posición C, que igual que la comunicación, cuanto más amplia sea esta posición, la C van a ganar más en este diagrama de Venn, la negociación va a ser lo mejor posible. ¿Qué tiene que pasar en el interín? Y van a pasar algunas cosas claras. Primero, para llegar a una posición C y que cada vez esta sea más grande, los entendimientos tienen que ser objetivos claros, ¿sí? Por ejemplo, es decir, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Y tiene que ver un poco el análisis de la situación, ¿sí? Objetivos claros por un lado, análisis de la situación por otro. En el análisis de la situación vamos a tener como dos cuestiones. Una a través de la razón, que a través de la razón son los hechos que pasaron, redactados de la manera más objetiva posible y que la entiendan ambas partes, y del criterio que vamos a usar para resolver esos hechos que nos están, digamos, no nos están permitiendo crecer a las organizaciones o a las partes involucradas. Eso desde el punto de vista racional. Pero también tenemos que ver la otra parte que juega, que son los valores, y los valores está íntimamente ligado a lo emocional, ¿sí? Entonces es muy difícil que dos organizaciones negocien bien cuando los valores son totalmente distintos de una y otra. Entonces, esto también juega. Entonces, bueno, en el análisis de la situación tenemos que saber que hay una parte racional y hay una parte emocional. Y que en estas situaciones hay cosas que se deben cumplir para ambas partes. Dicho esto, uno puede, de alguna manera, respetar, primer principio, ¿no? Respetar a la o a las otras partes, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿sí? Generar una variedad de posibilidades antes de actuar, tener un abanico de posibilidades, siempre tener un plan B y un plan C.
Y por último, insistir en el resultado en base a algún criterio objetivo, obviamente aceptadas por ambas partes. Estas 4 consideraciones se tienen que dar en cualquier conflicto que se resuelva de buena manera. Si no, lo que estoy haciendo, cualquiera de estas que no se dé, no estoy negociando, estoy imponiendo, y en algún momento lo que hago es, la situación de esa es, no me explota hoy, el conflicto me va a explotar más adelante. Entonces, en esto, en los objetivos claros, uno puede poner estos criterios, por ejemplo, como puse yo, menor ausentismo, mayor productividad, vacaciones flexibles, no sé, mejora de sueldo, mejor infraestructura. Uno puede definirlo como gran desacuerdo y después, esta es la letra más grande, y después ir a la letra más chica. Che, bueno, ¿cuánto es el menor ausentismo? Esto llevarlos a objetivos totalmente mejor definidos. Pero acá lo que uno puede poner en una negociación, es decir, no vas a ir por la letra chica, pero vas a ir en parte de los objetivos claros. Bueno, esto es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, acá a mí se me ocurrió poner el tema así, digamos, como que la CGT o los trabajadores tendrían que enfrentar a la patronal. Básicamente es esto. Bueno, por otro lado, decir, che, bueno, ¿cuánto es el menor ausentismo que estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánto es la mayor productividad que, bueno, después tendrás que hacer más ajustes y poner la letra más chica en esto, ¿no? Pero estos serían los términos generales, es decir, bueno, ¿cuáles son los de este lado los objetivos que persiguen los trabajadores en forma genérica? Es todo esto. Bueno, del otro lado, ¿qué es lo que en función de esto, cómo les sacás punta al lápiz y haces las cosas, digamos, lo llevas a un nivel lógico? Bueno, y acuérdense de las posiciones en este análisis de la situación. Tanto la razón como los valores van a definir parte de la negociación. Y estas 4 consideraciones se dan siempre en cualquier conflicto para que se pueda resolver. Dicho esto, pasamos del conflicto a la negociación. Vamos a ver el tema de negociación. ¿Qué vamos a entender por el tema de negociación? Fíjense, es la relación que establecen 2 o más personas o partes interesadas en la relación de un asunto determinado, con vistas a crear posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Esto es lo fundamental, que el acuerdo a que lleguemos beneficie a todos. Si no, digamos, ¿qué es lo que no logras con eso? Lográs resignación y no compromiso, y eso en cualquier momento se paga. Bien, entonces caemos en esto, en la negociación, donde esto se representa como a un iceberg, ¿sí? Donde podemos observar varias cosas, como decíamos con Leo. Vos podés tener posiciones y podés tener intereses. Bien, ¿qué quiere decir esto de las posiciones o los intereses? Lo que es más fácil de determinar y lo que se ve en principio en las posiciones, que es lo que se identifica más fácil en lo personal y en lo institucional. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo busco determinadas cuestiones, no sé, ahora, por ejemplo, viene el tema de las mineras. Vamos a explotar para sacar, ¿cómo se llama? Para obtener, ¿cómo se llama? Mayores porcentajes de tierras raras, lo queremos extraer, y está todo bárbaro. Como posición está buena. Ahora, lo que es más difícil de identificar son los intereses. ¿Por qué? Porque decir, che, mirá, está bueno que hagamos la explotación de los recursos primarios que tiene la Argentina. El petróleo, el gas, el campo, está todo bárbaro, coincido. El tema, esto es lo que se ve como posición de afuera. El tema son los intereses. Flaco, vos vas a extraer, che, ¿me vas a contaminar o no me vas a contaminar? ¿Qué seguro tengo yo para que no me contamines? ¿Por qué no podés explotar la minería pero que no sea a cielo abierto? Ese tipo de cosas son los intereses y es más difícil de identificar y es más difícil de ver. Entonces, lo que uno en general vas a buscar, ya sea en lo personal o en lo institucional,
lo que es más fácil es lo que se te vende de afuera, que es realmente las posiciones, que es la carta que se muestra, es lo que parece más bueno. El tema hay que ir a los reales intereses. Che, ¿mostraste todas las cartas o no es tan así? Que lo que la discusión no en este gobierno, sino en muchísimos gobiernos, ¿no? En lo que nos afecta a todos y no sabemos cuáles son los intereses reales. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta en las negociaciones. Para eso, una negociación tiene que ser transparente. Y para que una negociación sea transparente, tenemos 4 estrategias, como dijimos con Leo. Una es perder, ganar, juego a todo o nada, en función de las posiciones, es decir, o pierdo todo o gano todo. Y bueno, es una moneda al aire. Hay veces que no tenés otra opción. Si uno se está separando y no te está separando en buenos términos, y la estrategia que vas a usar y seguramente va a ser perder, ganar, pero te estás jugando una carta brava, ¿sí? La otra, el tema de ganar, perder, es un poco, parecen parecidas la de perder, ganar, perder, en una de las dos, en el cual una de las partes está perdiendo, va a ser aceptada en un determinado momento. ¿Y esto en qué va? Si yo estoy en la parte de perder y voy a aceptar estas reglas de juego por un tiempo, en cuanto pueda tener, como dijimos antes, pueda tener poder, pueda tener autoridad y pueda manejar el tiempo, es decir, puedo manejar mejor el conflicto, y te la voy a hacer parir después. La primera guerra, el primer chico será tuyo, después veremos. Entonces, no hay una situación de compromiso. Bueno, este es el contexto, pierdo, pero bueno, también, es decir, cuando vos vas a otras posiciones, ¿sí? Donde vamos a ver después, uno puede perder es cuando directamente tira todo por la borda y decir, bueno, me importa todo muy poco, pierdo yo, perdés vos, perdemos los dos, y eso es, tenés solo desde el punto de vista emocional nomás. Entonces, no importa, pierdo todo yo, pero también perdés todo vos. Nos destruimos ambos. Entonces eso, digamos, tampoco sirve, porque dijimos que básicamente cualquier negociación tiene como dos partes, la racional y la emocional. Ninguna tiene que primar sobre la otra, ¿sí? Y después, la otra opción, ya no, perder, ganar, perder, perder, perder. ¿Y qué otra me falta, Leo? Bueno, ganar, Cachi. Ganar, es cierto, donde ahí cooperamos, donde ambos buscamos el crecimiento de ambas partes, donde lo interesante es que, un poco vimos antes, plantear varios escenarios donde hoy, si ninguno de los dos, un poco, donde se acuerdan, un par de transparencias atrás, donde teníamos la visión de lo que era resignar un poco cada uno y listo, perdemos los dos. Acá en ganar, cambiamos los dos. ¿Por qué? Porque tratamos de cambiar el contexto y tratamos de crecer los dos. Entonces, ganamos ambos. Es decir, entonces, obviamente que la situación ideal es siempre ir a ganar. Eso obviamente lo define el contexto, lo define un poco el manejo del conflicto, como dijimos, el tiempo, el sí, territorio. básicamente era, cuando hablábamos de conflicto, era la estrategia de cooperar. Sí, esa es la estrategia de la cooperación. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa un poco en estas posiciones de decir lo que se ve respecto de lo que no se ve? La posición es lo que se ve, los intereses es lo que tenemos que descubrir, lo que hay abajo. En la posición, desde la posición se reclama valor y desde los intereses se crea valor. Esto traducido, cuando uno dice negocio por posiciones o negocio por intereses, lo ideal sería que estas cuestiones coincidan. Entonces dice, cuando esto de las posiciones yo puedo ir con una determinada estrategia, no me muevo de ahí, me encierro en mi posición,
y listo, chao. Cuando negocio por intereses, es decir, che, ¿qué nos conviene a los dos? Porque esto es un poco la parte que muchas veces no se ve, pero es la parte mejor, donde vos decís, che, tendremos que ir a la cooperación. En las posiciones, los argumentos solo para reforzar mi posición. Yo te digo un montón de supuestas realidades, pero que todas te conviene hacer esto, esto y esto, bueno, porque das por sentado determinadas cosas que una de las partes dice que es así. Eso es negociar por posiciones, que es un poco lo que hace siempre Estados Unidos en sus distintos conflictos. Entonces, cuando vos negociás por intereses, la racionalidad en el tratamiento de los intereses. ¿Qué te conviene a vos, pero qué me conviene a mí? Y por último, otra de las cosas que no tengo que hacer, acuerdos poco probables e insatisfactorios. Son los que pueden durar un tiempo, pero va a haber falta de compromiso en la primera de cambio y pueda hacerme fuerte en el manejo del tiempo, en el manejo del territorio y demás. Chau, las cosas cambian. Y entonces acá, en el negociar por intereses, acuerdos equitativos que, como de esta parte hay compromiso, van a durar. ¿Cuánto van a durar? Van a durar más tiempo. ¿Qué tiempo? Hasta que esas condiciones no cambien. Si las condiciones se respetan, estos pactos duran hasta que haya nuevos acuerdos. Y bueno, acá también ejemplos de la negociación: obtener menor ausentismo, mayor productividad, metas salariales, bueno, fraccionamiento de vacaciones, por negociar algunas cuestiones. Hay otra cosa que también es interesante. Fíjense esta curva. Nosotros hay una relación directa entre la confianza y la satisfacción, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos la satisfacción, obviamente, en 100, la insatisfacción en 0. La confianza en 100, la no confianza en 0. ¿Y qué pasa? Cuando dijimos, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio que, hay una máxima que dice que la confianza es difícil de generar, es decir, y fácil de perder? Entonces, en función de las acciones positivas, cuando yo tome más acciones positivas y eso esté directamente relacionado con lo que yo digo, la confianza va a tender al 100%, ¿sí? Va a tender, pero cuando yo hago acciones que no tienen nada que ver, es decir, acciones de tipo, entre comillas, negativa en el sentido que lo que yo digo no es lo mismo que yo hago, abruptamente se cae. Entonces, esto es lo que se cae, se puede caer por un hecho puntual. Entonces, es un tema, es el comportamiento que tiene la confianza, ¿no? Vos vas a tardar mucho construir confianza y la vas a destruir en un segundo, inclusive hasta por algún hecho aislado. Conclusión: la confianza es difícil de obtener y fácil de perder. Siempre, absolutamente siempre, dependerá de nosotros. Que esto es un poco lo que es decir este mensaje, ¿no? ¿Por qué depende con nosotros? Y va a depender siempre si lo que hacemos se condice con lo que decimos que vamos a hacer. Si hay una concordancia, vos vas a tener siempre, la confianza podrá bajar, subir un poquito, pero la vas a tener alta. En cuanto decís una cosa y haces otra, chao, esto se rompió y es muy difícil de reconstituir. Otra de las cuestiones, bien, un poco definiendo lo que estábamos hablando acá con Leo. Uno tiene, lo ideal sería, un poco son las estrategias de negociación. Habíamos hablado antes. En la de ganar, obviamente es la de colaborar, donde las dos partes ganan y ganan más que como si estuvieran por separado, ¿sí? Esto sería la situación ideal. La situación de mínima, ¿cuál sería? Y el compromiso, estar acá. Obviamente que nosotros tendríamos que tender a estar acá, pero de última, estar acá no es malo, con la idea de que en el tiempo subir a esta parte. Como habíamos dicho, perder tiene que ver con evadir, tiene que ver con tratar de tirar la pelota para afuera, o tiene que ver con, digamos, bueno, no me importa, total sé que voy a perder igual. Es otra de las estrategias que puedo seguir. O puedo ganar-perder, que es competir. ¿Sí? O gano todo, pero si pierdo, es decir,
pero voy buscando siempre situaciones de competencia. Obviamente para eso tengo que saber que tengo grandes chances de ganar, ¿no? La contienda. Y por último, perder, ganar, que es un poco adaptarse, que es lo que decíamos antes. Hoy no puedo ganar, hoy la otra parte impone posiciones, pero básicamente voy a tratar de hacer la mejor alternativa, que es la de perder menos, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las estrategias básicas, están más desarrolladas en el apunte, después la leerá. Sí, un solo comentario con respecto a la estrategia de ganar-perder. Sí. Digamos, la estrategia de ganar quiere decir que yo voy a sacar la mayor ventaja en detrimento de mi contrincante, digamos, de la otra parte. O sea, la otra parte lo que va a hacer es, no va a querer volver a negociar conmigo. Claro. ¿Todos coinciden de que esa estrategia hay que usarla? ¿Sí, no? Y vendría a ser algo como cuando pelean las paritarias, que ganan 2% nomás, pero dicen, bueno, antes que menos. Sí, pero digo, si yo, es una estrategia que yo puedo plantear en alguna situación, visto desde el ganador, ¿no? Y si no voy a negociar a futuro con esa parte, nunca más, conviene. Conviene. ¿Están todos de acuerdo? Sí, en eso sí, porque siento que es medio, no siempre es lo mejor darle a la otra parte que la sensación de que vos siempre vas a ganar, pero sí, si no competís de nuevo. Bien, es un poco así, y es lógico. A ver, lo pongo en un ejemplo. Yo tengo un taller mecánico y me traen un auto que el arreglo es muy complejo. Cuando voy a negociar el precio, le voy a cobrar carísimo. ¿Por qué? Porque yo no quiero arreglar ese coche. Lo tomo, lo cobro carísimo, el tipo le dice, no, a este no se lo llevo más. ¿Qué es lo que yo busco? Entonces, saqué el máximo beneficio como dueño del taller, sabiendo de que le cobro caro, saco ese beneficio, pero no lo voy a tener más porque no quiero trabajar con ese tipo de vehículo. Obviamente, si lo veo desde la parte perdedora, el tipo no va a querer volver a traérmelo, no va a negociar nunca más el precio o no me va a traer más al taller, pero es lo que yo busco. ¿Está bien? Estoy poniendo un ejemplo burdo, pero para que se entienda de que todas las estrategias, de alguna manera, dependiendo de las circunstancias, las puedo utilizar en favor de lo que yo quiero. Y básicamente lo que tengo que tener en cuenta es el escenario en cada momento. Exactamente. ¿Está bien? No sé si se dio un poco a entender con el ejemplo, pero tengan en cuenta que en algunas ocasiones puedo encontrarme en situaciones donde pueda aplicar cualquiera de las 4 estrategias. Así que nada, era ese comentario nada más. Gracias. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Llegamos? Bueno, sí, creo que sí. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener en la manga, esto también en el apunte está más desarrollado, pero es la mejor alternativa de acuerdo negociado, es el famoso MAN. Es un poco, cuanto más atractivas sean mis alternativas fuera de la negociación, más fuerte será mi MAN. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, tener un plan B. Es decir, contar con un, es decir, saber de antemano los distintos escenarios posibles. Y la segunda cuestión, un poco plantear cuáles son los pros y las contras de cada plan B, ¿sí? Entonces, cuando uno va a negociar, es decir, tiene que evaluar, como dijimos recién, todos los escenarios y en función del escenario que se te presente, tener las distintas alternativas posibles. Bueno, eso se llama el MAN, que es el mejor alternativa de acuerdo negociado. Vos no podés ir a negociar con un solo escenario. Se te pinchó eso y después te van a cachetear.
Entonces tenés que tener una salida una estrategia para cada tipo de escenario posible. Y esto, el ir identificado con los distintos plan B o los distintos planes alternativos y cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar cada uno. Entendiendo el contexto, esto es lo que te va a dar a vos un poco la alternativa para negociar en las mejores condiciones posibles. Y terminando con esto, que vamos a llegar a tiempo, hay 7 principios de negociación. Cachi, yo Sí. te recomendaría que eso lo dejara para que ellos lo lean y Bueno. avancés con resistencia al cambio, por lo menos para dar todos digamos, el ciclo de la resistencia al cambio y también, Cierto. Uy, sí, pensé que... sí, porque está todo lo de resistencia al cambio, por lo menos ver el ciclo y ver la curva, que son lo más, Sí, está bien, Leo. y dejar esto para que ellos lo puedan. Sí, no, está bien. No, pensé que terminamos con eso, por eso estaba contento. Sí. Acordar, gracias. Bueno, resistencia al cambio. Fíjense, en general, bueno, pusimos un cartelito, el cambio te puede llevar al éxito o hacia el fracaso, pero básicamente hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en claro. Este cambio es otro de los temas que siempre tomamos, ¿no? Está por demás decirlo. Resistencia al cambio. Fíjense qué es lo que pasa siempre. Primero es el deseo, ¿sí? Si el grupo o la persona quiere o no cambiar. Segundo es la capacidad que tiene que tener esa persona, si no puede cambiar, si no tiene las herramientas para cambiar. Y tercero es el conocimiento, si conoce o no conoce. O sea, en definitiva, que el cambio ¿de qué depende? Del deseo, de la capacidad y del conocimiento. En función de eso definimos el qué hacer y en función de eso tratamos de tomar la mejor opción. Ahora, si no se da el deseo, la capacidad o el conocimiento, cualquiera de las 3 opciones que pasa, no se da el cambio, porque si no quiero cambiar, no voy a cambiar. Si quiero cambiar y tengo el conocimiento, pero no tengo la capacidad, estoy en el horno. Y si tengo el conocimiento, pero no tengo la capacidad ni el deseo, también no cambio. ¿Sí? Son las distintas posibilidades que pasa para que algo cambie. Dicho esto, vamos a ver también, hay actitudes frente al cambio, que es un poco lo que habíamos visto, cosas parecidas a lo que era en el conflicto, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Entonces, frente al cambio, en general se pueden dar 4 tipos de consideraciones, es decir, luchar un poco y ver cómo salgo de esa lucha, huir, es decir, bueno, eso me va a servir un tiempo, pero al tiempo va a volver el conflicto, porque en definitiva, cuando yo hablo de negociación y hablo del conflicto, es decir, primero tengo el conflicto, después negocio y después ¿qué pasa? Y viene el cambio como consecuencia. Fíjense que están todos los temas ligados. Puedo tener una actitud de pasividad, aceptar la cosa como viene, entonces en función de la creencia, de los valores y del escenario posible en ese momento, y de la ilusión, ¿sí? Pensar que todo va a cambiar y qué sé yo, en función también de creencias y de valores. Estas son puede haber algunas más, pero estas son las actitudes básicas de qué pasa frente al cambio. Bien, dicho esto, nosotros analizamos cuál es el proceso de cambio. En general, este ciclo tiene algunas... La primera etapa, la etapa 1 es la complacencia. Sigo así, me va bien, ¿por qué voy a cambiar si me va bárbaro? La etapa 2, las cosas ya no me van tan bien, y veo que hay una negación o una resistencia de lo que está pasando en el afuera. Al principio me iba bien, ahora las cosas, el entorno cambió, el contexto cambió y hay una negación y hay una resistencia a, de alguna manera, hacer algún cambio. Tercera etapa, esto se da siempre, la confusión o la exploración, ver distintas alternativas, tratar de entender cuál es el problema, qué es lo que pasa. Y por último, el nivel de compromiso, y una vez, o sea, a través del compromiso, como vimos en comunicación y varias veces que hemos nombrado la palabra compromiso, genero distintas acciones y eso es lo que me va a llevar a la renovación. Es decir, eso va a hacer que este ciclo se dé siempre. Y esto es un poco lo que pasa siempre en un ciclo. O sea, que cuando ustedes intenten cambiar algo, entiendan que siempre va a ser una complacencia, es decir,
algunos dicen, ¿cómo se llama esto? Estoy en mi zona de confort, es estar en la complacencia. Cuando salgo de la zona de confort, empieza mi conflicto. Perdón. Entonces, esto es básicamente el ciclo, ¿no? Donde estoy en la zona de confort, después salgo de la zona de confort y va a traer estos problemas. Primero ignoro, después te digo, bueno, pero me parece que acá algo voy a tener que hacer porque esto ya me sobrepasó. Estoy en un momento de duda, de confusión, de exploración de distintas alternativas y por último el compromiso que me va a llevar a tomar nuevas acciones para renovar y que lo que el contexto externo me propuso, de vuelta haya un equilibrio, una homeostasis entre lo que me demanda el contexto externo y lo que yo le puedo dar como organización, ¿sí? Entonces ese es básicamente el proceso del cambio. Bueno, acá está un poco con algunos detalles, con algunos detalles, ¿sí? Donde, bueno, lo pueden leer un poco, no hay búsqueda de información, no hay nuevos procesos porque estoy en mi zona de confort. En la segunda, en la negación, es expresar los sentimientos. Obviamente acá es donde surge plenamente la resistencia. En la confusión se crea una visión, se genera una oportunidad a través de los aprendizajes y acá, bueno, como dijimos, la nueva cultura se realizan otras cosas para tratar de cambiar la cosa. ¿Qué pasa en todas las organizaciones? ¿Cuáles son todas las etapas de cambio también que pasa en las organizaciones? Ahí vimos en las personas y en los grupos de trabajo. Acá eso generalizado es prácticamente parecido, pero en las organizaciones, ¿sí? En definitiva, lo que vimos recién, si cambian las personas, cambian las organizaciones. Organizando un poco esto mejor, desde el punto de vista del cambio organizacional, el cambio se inicia con las personas, que es el ciclo que vimos antes, se genera transformación en actitud de los comportamientos, ¿sí? Esos nuevos líderes o esas personas o como se interpretan, se cumple ese ciclo, caemos en esto, en transformación en la actitud y los comportamientos de los distintos grupos que posee la organización. Eso va a traer que cambien los procesos. Si la gente toma otras actitudes, analiza otros procesos, va a generar cambios. Justamente se van a manifestar a través de los procesos. Y eso, el cambio de los procesos, finalmente, ¿en qué decantan los cambios de la organización? Lo que vimos antes desde el punto de vista de un grupo o de la persona, y acá un poco desde el punto de vista organizacional, cómo se va generando. Dicho esto, y analizando el cambio, todo hasta ahora vimos comunicación y vimos todo lo vimos como proceso. Acá también, visto como proceso, siempre van a haber tipos de cosas que pasan como proceso. Y si lo tomamos como entrada, proceso-salida, crear la necesidad del cambio, si las entradas, gestionar la resistencia al cambio, que es la entrada a nuestro proceso de cambio, cambiar. Y acá, como dijimos, cambia el grupo, las personas, las tareas, la tecnología, eso hace que cambien las estructuras, este es el proceso propiamente de cambio, y un poco congelar, como dice acá, es ir a los nuevos resultados. ¿Hasta cuándo voy a congelar? Hasta que cambien las condiciones externas de la organización. Y otra vez paso de lo que es el compromiso y las nuevas reglas de juego a la complacencia. Esto es visto como un proceso. Y acá, ¿qué voy a tener en cuenta? Evaluar resultados, reforzar y hacer modificaciones para que esos cambios duren de la mejor manera posible. Esto, simplificado, es el diagnóstico, el cambio, las cosas que tengo que hacer y el refuerzo de lo que tengo que hacer. Esto desde el punto de vista de un proceso, ¿no? Un proceso de cambio. Y acá, algunas cuestiones que siempre se dan en todo cambio. Hay, digamos, para forzar un cambio siempre van a haber fuerzas que impulsan los cambios y fuerzas que los obstaculizan. Las fuerzas favorables son el deseo de cambiar, la voluntad de cambiar, nuevas ideas, creatividad, innovación, inconformismo con el presente y el futuro. Todas estas cosas son elementos positivos que van a influir hacia afuera. ¿Qué cosas voy a tener que tratar de poner atención que me van a ir en detrimento de estas fuerzas impulsoras de cambio? Son estas fuerzas que me lo van a obstruir, es la oposición. ¿Quién es oposición?
sí, a esos cambios, y ahí voy a tener que utilizar los distintos métodos que estuvimos de liderazgo, de comunicación, ¿sí? Para tratar de cambiar esta postura de oposición. La voluntad de mantener un status quo, es decir, si las reglas cambiaron, cambiaron para todos y todos vamos a tener que aceptar las nuevas reglas de juego. Las viejas ideas, ¿no? Como si repito lo mismo, muy difícilmente me vaya bien. El conservadurismo, es decir, esto es como lo que yo tengo y nadie no lo quiero perder, entonces, bueno. La rutina, obviamente, el conformismo con el presente, y bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué sé yo? Y bueno, el presente o el pasado. Bueno, este tipo de cosas son cosas que yo tendré, que son elementos que voy a tener que tener en cuenta, como dijimos, a través del liderazgo, de mejor comunicación, de manejar todos esos procesos, para que lograr que tengan lugar las fuerzas positivas. Y ahora sí, terminando con el último, ahora ese es el último, todos los factores Cachito, estamos en horario, Cachito. Bueno, sí, 2 minutitos, Leo, y ya con esto ya terminamos. Fíjense, tengo la necesidad de cambio, visión compartida, compromiso de líderes, participación personal, cambios integrados, medición del rendimiento. Cualquiera de estas opciones que yo tengo, voy a elegir 2 nomás para no dar todo. Pero, por ejemplo, si no existe necesidad de cambio, obviamente eso implica que no tengo visión compartida, no tengo el factor de compromiso de liderazgo, no tengo participación, es decir, no tengo cambios integrados, no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué voy a obtener por eso? No hay ninguna acción, porque creo que está todo bien. Si sigo con todo esto, fíjense, si no hay visión compartida, yo puedo tener todas las demás, lo que están en blanco es lo que yo voy a obtener, sí, que tengo en la organización. No hay dirección, ¿por qué? Porque no tengo visión compartida. Si tengo todo y no tengo compromiso de liderazgo, yo puedo tener una visión compartida, puedo planificar, puedo tratar de hacer cambios integrados, todo lo que quieran. Pero si no tengo compromiso de los líderes, no voy a tener roles ni modelos para compartir ni hacia dónde ir. Si no tengo yo puedo tener todo positivo y no tengo la participación efectiva del personal, ¿qué voy a obtener como resultado? No existe sentido de pertenencia, porque la gente le da lo mismo estar, no estar, entonces si no hay sentido de pertenencia no hay compromiso, con lo cual, listo, estoy en el horno. Acá, bueno, vamos bajando, acá, medición del rendimiento, si no mido los procesos, si no hago procesos distintos, no voy a obtener resultados positivos. Únicamente el cambio es sustentable cuando tengo la necesidad del cambio, la visión compartida, el compromiso de líderes, la participación del personal, los cambios integrados y la medición de ese rendimiento. En eso, cuando se alineen todas estas variables, recién ahí el cambio va a ser sustentable en el tiempo. Listo, hemos terminado. Bueno, disculpen que fue la clase que tuvimos que ir rápido, pero bueno, era un montón de cosas que teníamos que dar. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya tomamos asistencia y ya los liberamos. ¿Parece? Bueno. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Dale. Agüero, Presente. Álvarez, Coronel, Presente. Decía, De Campo, Presente. Dorrego, Presente. Fernández, Presente. Friache, Presente. Ganón, Marchesi, Presente. Maresca, Presente. bueno, Leandro, no, Presente. Medina Herrera, Presente. Noé, Presente. Palumbo, Presente. Pepe, Presente. Púrpura Salerno. Presente. Hay 2 de las chicas que pusieron que están presentes también. Ah, en el chat. grupo, ahora lo reviso. Salanitri, Presente, profe. Bárbaro, Especial, Presente. Trillo,
Presente. Valdivieso, Presente. Yucra Presente. y Sanabria. Presente, profe. Bárbaro. Bien. Me decían que en el grupo había alguien que había puesto en el chat. En el chat. Listo, me fijo ahora yo y los completo. Bueno, la próxima clase también es virtual. Y bueno, solamente para cerrar, para el grupo 1, nada, como no pude estar al principio, el TP1 ya está corregido, están todos aprobados, lo van a ver en el aula. Y el grupo 1, estos dos chicos que ya hice la consulta me dijeron que no van a seguir. Así que lo que les pido a los integrantes que quedaron del grupo 1, si quieren ustedes tomar la posta respecto a asignarse entre ustedes la responsabilidad de los TP que tenían Dalinge y Cortés, me lo pasan a mi correo y si no, después lo asigno yo. Así que bueno, lo esperamos la próxima clase que también es virtual, donde vamos a ver también creo que el TP número 3. Así que bueno, ya si quieren lo resuelvo. Perfecto, buena semana. Igualmente para todos. Y feliz día para los que trabajan. Gracias, profe.